Hola, bienvenidos a nuestro programa, hoy Proyecto Filadelfia. Hablaremos un poco sobre lo sucedido el 28 de octubre de 1943. Hay varias hipótesis, de todos modos cabe aclarar que no se tratan de ficción, realmente sucedió que el navío Useldridge se volvió invisible o se teletransportó para que no lo vean los radares. Para ello algunos dicen que se utilizó una tecnología que hacía curvar la luz. El experimento se realizó en Filadelfia. La nave fue vista a 600 kilómetros de distancia en la base naval de Virginia, Norfolk durante mucho tiempo, y luego volvió a aparecer a los pocos minutos en Filadelfia, su lugar de origen. Como resultado del experimento, hubo marinos desvanecidos, esquizofrénicos y algunos hasta quedaron fundidos con el metal del barco. Esto fue un hecho real admitido por la Fuerza Naval, lo que pareció un perfecto caso de teletransportación. Otros relatan lo siguiente. La experiencia del proyecto Filadelfia fue realizado en alta mar, y el buque de escolta no se volvió invisible, pero sí se desplazó de forma instantánea en el espacio y en el tiempo entre Norfolk en Virginia y el puerto de Filadelfia a 640 kilómetros. El mismo tuvo varios ciclos de desaparición y de reaparición, y muchos militares lo vieron hacerlo a distancias inconcebibles. Cuando todo terminó, los resultados obtenidos fueron lamentables. Todo el equipaje había desaparecido o había pasado a otro universo, y las pocas personas que fueron rescatadas morirían de unos ataques de locura atroces. A la vista de la gente, apareció una niebla verdosa que lentamente envolvió el buque, y el agua a su alrededor hacía burbujas como si estuviese hirviendo, y cuando esa niebla se fue, el buque también lo había hecho. La teoría de que la invisibilidad y la teletransportación pueden ser posibles, impulsó a la Marina de los Estados Unidos a llevar a cabo un experimento que tendría graves consecuencias. En 1956 el científico y astrónomo Morris K. Jessup recibió unas cartas de un firmante llamado Carlos Miguel Allende. En ellas se hablaba de que la Marina de los Estados Unidos realizó un experimento en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial que consistía en hacer desaparecer un barco y hacerlo aparecer en otro lugar. En la carta, se dice que la tecnología desarrollada para hacer posible tal experimento fue atribuida a Albert Einstein, el cual investigaba una teoría llamada teoría del campo unificado. Esta teoría consiste en unificar las leyes de la gravedad, el electromagnetismo y la fuerza nuclear, para poder deformar la luz y el espacio-tiempo, pudiendo así hacer desaparecer objetos de la vista y ser llevados de un lugar a otro. Sin embargo, el propio Einstein diría que nunca probó esta teoría. La carta decía que Allende era marinero y que fue testigo del experimento al estar en otro barco cercano, el mercante US Andreu Furuset. El experimento se desarrolló en el depósito naval de la ciudad de Filadelfia en julio de 1943, utilizando un destructor de la Marina estadounidense llamado Useldridge D-173. El barco sería equipado con transmisores de RF, amplificadores de potencia y bobinas magnéticas para generar los inmensos campos electromagnéticos que se necesitaban para realizar la prueba. En la primera prueba, el barco desapareció de la vista y del radar bajo una especie de niebla verdosa, apareciendo en la base naval de Norfolk, Virginia a 600 kilómetros de distancia, durante 15 minutos y desapareciendo después para volver a Filadelfia. El propósito original era hacerlo desaparecer solo del radar, pero el resultado inesperado haría cambiar el propio experimento.
La Marina había tropezado sin querer con la forma de teletransportar objetos en el tiempo. Tras la prueba, la Marina quiso incorporar tripulación para obtener detalles sobre lo que pasaba mientras el barco se encontraba desaparecido. En esta segunda prueba, las consecuencias fueron fatales. El barco desapareció temporalmente bajo un relámpago azul, teletransportándose a 1983, al futuro. A la vuelta, la tripulación presentaba terribles cambios físicos y psíquicos. Los marineros aparecieron mutilados, algunos fusionados con partes del casco de la nave, a otros les faltaban partes del cuerpo que se habían desmaterializado, quemaduras, náuseas y un sinfín de alteraciones psíquicas de las que jamás pudieron recuperarse. Otros no volvieron jamás. Pocos marineros de la tripulación del experimento sobrevivieron en condiciones estables para relatar lo sucedido. Los relatos de algunos sugieren que viajaron en el tiempo hasta 1983, donde la Marina habría repetido el experimento, creándose así un agujero temporal en el espacio-tiempo. Varios de ellos serían vistos más tarde en un bar, provocando la conmoción de los presentes cuando varios de ellos desaparecieron en presencia de todos. Tras los experimentos, en 1957 Morris K. Jessup recibió el aviso de la Oficina de Investigación Naval que le pedía investigar el contenido de un misterioso paquete que habían recibido en un sobre con la leyenda Aguiaste. El contenido del sobre revelaba una copia de un libro escrito por él mismo titulado The Case for the UFO. El libro trata sobre medios de propulsión para un platillo volante, con anotaciones realizadas por 3 personas diferentes, en 3 colores distintos, en las que se parecía detallar la correspondencia entre los 3 individuos. Morris reconoció la caligrafía de uno de ellos, el marinero Carlos Allende. La Marina pensó que Allende podría saber algún secreto que podría ser revelado. Lo buscaron, pero jamás lo encontraron. Posteriormente, Morris Jessup se citó con un compañero oceanógrafo, el Dr. Manson Valentine, para compartir lo que él llamaba un descubrimiento muy importante en relación al experimento Filadelfia. Ese mismo día, Morris Jessup fue encontrado muerto en su coche. Las fuentes oficiales citaban el suicidio como causa. Después, la Marina se apresuró a decir que Carlos Allende no era más que un tipo llamado Carl Allende Pensilvania, que había sufrido problemas mentales y delirios como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Allende moriría en 1994 en una residencia. Todo ello para eliminar cualquier rastro de verdad sobre el asunto. Finalmente Luz Eldridge fue puesto en reserva en 1946, desmantelando sus más de 300 toneladas de tecnología y equipos para después en 1951, ser transferido a Grecia bajo el programa de asistencia de defensa mutua. El Luz Eldridge sirvió en la Marina griega bajo el nombre de Leon HS hasta que fue desmantelado en 1992 y destruida para chatarra en 1999. Seguimos en tu portal, Avistamientos OVNIs.